algo nuevo que esté ocurriendo y que algún servicio del hospital nos traiga para toda la comunidad hospitalaria. Bueno, hoy tenemos el Ateneo Central va a presentar el servicio de terapia intensiva. Como ustedes saben, terapia tiene una, digamos, gran componente asistencial, tenemos varias terapias, muchas camas, todo eso que todos en el hospital manejamos, pero no es tan solo hecha la función de la terapia, la función asistencial o lo relacionado con eso. La doctora Mariana Fuller es médica de la terapia intensiva y ella nos va a hablar acerca del proceso de donación trasplante y de la procuración general de órganos. También tenemos invitados de Pucay, bueno, es un ateneo bastante participativo, un tema que tal vez, sobre todo los que no estamos dentro de la terapia, no estamos tan interiorizados. Y eso no está bueno, porque los pacientes, potencialmente todos, pueden ser donantes de algo, y todos tenemos la responsabilidad de participar en esta cadena, porque si no lo hemos visto, la persona que tiene que entrar no se entera. Y eso interrumpe esta cadena, y la verdad que los trasplantes son muy necesarios. Hay muchos pacientes en lista. Mariana nos debe de todo esto, así que bueno, los dejo con ella que nos va a contar todo. Gracias, Nati. Me escondí un poco al final del Ateneo. Gracias por la invitación a participar de la terapia intensiva. Cuando con Alejandro estamos pensando de qué tema hablar, no dudamos en hablar de donación trasplante. En pediatría, generalidades, puntualmente en la procuración. Nosotros estamos en un hospital que tiene muchos años, que tiene un montón de camas, un montón de servicios, que formamos gente, que la gente escribe revistas, en libros de tapa dura, cursos online para los más nuevos, formamos parte de sociedades científicas, somos referente a nivel nacional, somos centro de trasplante, que no es poco, y nos queda algo en todo este proceso de donación trasplante, como dijo Nati, que es la procuración. Sin procuración no hay trasplante. Y darle solución a la demanda de órganos y tejidos, que no es un tratamiento estrafalario ni de otro mundo, sino que es un tratamiento más. Necesitamos, los pacientes necesitan órganos para salvar la vida y tejidos para mejorar su calidad de vida, que no es poco, es muchísimo. Y somos parte de la solución a esta demanda sanitaria, porque trabajamos en un hospital, no en cualquier hospital Gutiérrez. Tenemos un montón de herramientas en un contexto complicado que es la procuración en pediatría, que es diferente a la de adultos, no es muy diferente, pero tiene sus particularidades y pensamos que somos los que atendemos los pacientes pediátricos a los que tenemos las herramientas para poder distinguir esas peculiaridades y poder pasar las barreras y seguir adelante en el proceso de procuración. La procuración debe ser un objetivo institucional y nos involucra a todos. Lo hablamos de la terapia intensiva, no porque sea un tema de terapia, sino porque cuando nos formamos, pensamos en el paciente con nota encefálica, eso sí lo tenemos en la terapia intensiva, pero este tema excede las paredes de la terapia, porque los pacientes se mueren en el hospital, por suerte se mueren poco, se mueren más en los servicios de terapia de cardiovascular y de neo, depende del mes, va cambiando el orden, pero el 70% de los pacientes se mueren en las unidades de cuidados intensivos, pero a veces se mueren en la guardia y a veces se mueren en la sala. Y ahí hay potenciales donantes. No está mal pensarlo como potenciales donantes. Lo cual no quiere decir que todos van a ser donantes. Pero bueno, si vamos agrandando lo que nosotros vamos mirando, vamos a poder detectar más donantes y poder seguir adelante con el proceso de donación trasplante. Para ubicarnos en tiempo y espacio, hoy es 30 de mayo. No es casual que estemos acá y que tengamos esta fecha. En Argentina se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, en conmemoración a la primera paciente que dio luz en un hospital público, la primera paciente trasplantada que dio luz en un hospital público hace ya varios años, y los edificios más emblemáticos del país se pintan de verde para poder hablar del tema y de actividades en distintos hospitales de Cava. Puede ser, sí, para evitarnos el espacio también, sabemos que estamos en Argentina, que el organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza todas las actividades de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células es el INCUCAI, es el Instituto Nacional Central de Coordinador de Donación de Implantes, tiene una jurisdicción en cada provincia de nuestro país y en Cava también. Nuestro organismo jurisdiccional es el Instituto de Trasplante de la Ciudad. Mónica Garea y yo, que somos médicas de terapia, somos las coordinadoras hospitalarias, hicimos el nexo con el Instituto de Trasplante. Las siglas son EIT, es un poco complicado decirlo, pero bueno, le decimos el instituto. Y queremos invitar al Hospital Elizalde de Casa Tuna para que presente un paciente muy interesante. El hospital también tiene un coordinador hospitalario, obviamente todos dependemos del BPP y del municipal, así que es una técnica un poco particular, pero en un rato. En un rato.
Sí, tenemos un ratito. Problemas cibernéticos que me superan. El trasplante es posible solo gracias a la donación, como dijo Natalia. En un Ateneo previo, prepandemia, se había hecho sin donación no hay trasplante. Lo cambié de sin procuración no hay trasplante. Nosotros podemos donar órganos estando vivos y podemos donar órganos y tejidos habiendo fallecido. Los niños también. Hay un tema, que se voy a decir más adelante si me acuerdo, pensando en el donante cadavérico, en el paciente pediátrico fallecido. Algunos pacientes se mueren en la terapia intensiva con muerte encefálica, sin la muerte de los criterios neurológicos. Esos pacientes pueden donar órganos y tejidos. ¿Por qué pueden donar órganos en un paciente fallecido? Porque la terapia intensiva mantiene, entre comillas, la funcionalidad de los órganos, los mantiene perfundidos, oxigenados, y eso se pueden ablacionar e implantar en otro paciente. En cambio, los pacientes que se mueren por paro en la sala o en la terapia son donantes de tejidos, porque sus órganos no están perfundidos. Y desde septiembre del año pasado, el INPUCAI aprobó la donación en asistolia controlada, que son pacientes con daño cerebral catastrófico, con enfermedades terminales, que se hacen retiro de soporte terapéutico, y en determinadas circunstancias que se da el paro cardiorrespiratorio, pueden donar tanto tejidos como algunos órganos, con sus particularidades. Es un tema muy interesante y hay que decirlo, uno no retira el soporte para hacer la ablación, sino que dentro de los cuidados de fin de vida, una vez que se decide el retiro, se puede plantear la donación. ¿Sí? Se llama pendiente resbaladiza porque si uno lo lee rápido se puede confundir, pero son dos cosas separadas. Nosotros atendemos pacientes de menores de 18 años. En nuestro país, por la ley 2747, sabemos que los menores de 18 años, la autorización para la donación la tiene que hacer los dos progenitores, el que se encuentre presente o el representante legal del menor. Si alguno de los papás dice que no dona, no dona, independientemente de lo que diga el tío o lo que diga el otro. Y si no, el paciente no tiene familia, el Ministerio Popular autoriza la donación. Los chicos pueden donar células hematopoyéticas también, con autorización de los padres y un parentesco que lo dice la ley, con lo cual acá no tenemos que inventar nada, sino que regimos con estas leyes. Y esto lo puse lo de muerte violenta, porque una vez tuvimos un paciente que estaba con una muerte violenta judicializada y hubo como una confusión. No solemos tener pacientes judicializados, por lo menos en la terapia intensiva. Entonces, a veces confunde. Uno podría decir, no, si está judicializado no es donante, pero si el juez dice que sí, los padres aceptan, se puede empezar el proceso de donación. ¿Acá? Sí. Bien. Seguramente vieron en algunos lugares del hospital este afiche del Instituto de Trasplante que habla del proceso de donación trasplante. Como verán, somos intensivistas y pensamos en el paciente multiorgánico, entonces empieza desde la UCI. Pero podemos hacer uno que empiece desde la sala también, a ver cómo lo podemos articular. El punto más importante es la detección y es el cuello de botella en la escasez de donantes, la detección del potencial donante, empezar al paciente como el potencial donante. Hay algunos gatillos en la notificación que son como cosas que nos tienen que llamar la atención para poder pensar en la procuración. Algunas situaciones especiales como el diagnóstico de muerte en neonatos. Los neonatos tienen sus particularidades. En la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es lo que les comenté antes. Y hay que ver cómo nos sentimos nosotros con el proceso de donación trasplante. Hay puse compromiso, confort y habilidades. No todos nos sentimos cómodos, quizás un poco más dentro de nuestra zona de confort en la terapia intensiva, pero hay que romper un poco el mito que solo el terapista puede procurar. Cualquier médico debe procurar. Para eso tenemos que adquirir habilidades y a veces podemos y a veces no podemos y no está mal pedir ayuda y bueno, para eso estamos nosotros, está el EDT y está el INPUCAI. Hay barreras personales y emocionales, como les contaba recién, y también profesionales de capacidad, que por ahí nosotros como intensivistas leemos más de procuración, pero cualquiera de ustedes puede tener acceso a esta información. En cuanto a la detección, sabemos que la muerte encefálica en terapia es bastante baja comparada con los adultos. Los adultos tienen una casuística muchísimo más grande de nosotros, de pacientes, de mortalidad, de trasplante, de procuración, de todo. El único artículo que hay hasta el momento publicado de muerte encefálica en Argentina habla del 13% de los muertos en terapia, en Canadá 15%, en España 15%, en Estados Unidos 21%, la casuística más grande de muerte encefálica publicada. O sea que tenemos poco número de pacientes, comparado con adultos y comparado con los pacientes que están esperando un trasplante, que pueden ser donantes. Por eso siempre se habla de escape y demás, no hay que perderse ninguna oportunidad.
El Sintra, que les puse, es la base de datos del INCUCAI, donde tiene toda la información de los pacientes, tanto en lista de espera como potenciales donantes. Ahí me fijé la causa de muerte de pacientes neurocríticos, pensando en muerte encefálica y en el movimiento multiorgánico, ¿no? Con el GLaG-17, que ahora les cuento qué es, y sabemos que la mayoría de estos pacientes se mueren, el 24% de traumatismo encefalocraniano, anoxia 24%, otras causas 15%, y ahí hay de todo lo que se les ocurre que puede causar la muerte encefálica en un paciente, de una encefalopatía hepática hasta una cetoacidosis diabética, alguna metabulopatía, ACV, infecciones del sistema nervioso central y tumores. Cuando uno lo compara con los años, en la base de datos del Sintra, cerrada por los pacientes que están cargados en la base de datos, vemos que el traumatismo del cráneo baja un poco, la anoxia se mantuvo y otras causas aumentó un montón, porque también se complejizaron nuestros pacientes. Lo que le contaba de GLaG-7, hace unos años hizo un trabajo muy grande en nuestro país, donde dieron más de 5.000 pacientes adultos que tenían lesión neurológica grave, los calcularon en Glasgow y pusieron como punto de corte el GLaG-7 y vieron que el 33% vivía, el 33% hacía paro cardiorrespiratorio y el 33% hacía muerte encefálica. O sea que del 100% de los pacientes, el 76% eran potenciales donantes. Por eso se puso el GLaG-7 como límite de corte para definir paciente neurocrítico pensando en la procuración. Entonces, todo paciente que viene al hospital con GLaG-7 y con una injuria encefálica, o digamos de una neurotoxa, porque por ahí una cetoacidosis no es una injuria encefálica, pero causa muerte cerebral en el 0% de los casos, pero hemos visto pacientes. Pacientes que entran con GLaG-7, pero después deterioran el Glasgow del transcurso de internación, y los pacientes que por ahí bajan ventilados de quirófano, hay que ver con qué Glasgow los intuban. Acá nosotros ventilamos, se ventilan los pacientes con menos de 8 de Glasgow, con lo cual estos son pacientes nuestros en terapia, pero quien dice que por ahí no está en la sala, y el paciente deteriora con Glasgow menos de 7, si viene en la terapia sabemos que tenemos que prender la lamparita para seguir al paciente como neurocrítico, no está de más que se lleven esta información, porque por ahí trabajan en otro lado y pasan un paciente de terapia, o mismo cuando tenemos el quinto ingreso a la noche, por ahí el GLaG-7 lo tenemos nosotros, y no está de más avisarle al terapista, mira, le falló el GLaG, fíjate, lo puedes seguir. En cuanto a los criterios de selección de los pacientes, para que el paciente sea donante tiene que estar fallecido y uno puede certificar el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio o por muerte encefálica, como les decía antes. Para que el paciente sea donante tiene que tener una causa de muerte conocida, tenemos que ver los antecedentes médicos y las enfermedades previas y evaluar la viabilidad de los órganos o tejidos. Hay contraindicaciones absolutas y relativas para donar órganos y tejidos. En cuanto a la notificación, el artículo 39 de la ley dice que todo médico médica que certifique el fallecimiento de una persona no especifica por paro o por muerte encefálica, debe ser el proceso de donación según las normas que dicta el INCUCAI. Para esto, la semana que viene vamos a tener una reunión con el organismo jurisdiccional porque se va a cambiar una parte de la metodología del certificado de función en los hospitales de Cava. Así que después de coordinar con el director y con el jefe de la terapia para contarles cómo vamos a seguir. ¿Se acuerdan que les dije que hay que preguntarle a los padres si el paciente si quieren donar o no? ¿Quién hace la comunicación del fallecimiento y luego de la solicitud de la donación? Cualquier persona entrenada, el personal de salud a cargo, nosotras como coordinadoras hospitalarias, el equipo del instituto tiene una guardia 24/7 que tiene psicólogos, y por una normativa interna vienen 2 psicólogos a hacer la comunicación de fallecimiento y donación si corresponde, y tienen habilidades en comunicación y cargan a la familia el duelo. Yo no sé si sabían que el Instituto Trasplante tiene psicólogos que hacen grupos de duelo para los familiares de los pacientes que fallecen en los hospitales del gobierno de la ciudad, independientemente si hayan sido donantes o no, si son pediátricos o no. Y es más, tienen un grupo de hermanos de pacientes pediátricos fallecidos para tratar también, lo cual es una herramienta por ahí que no la tenemos presente, pero se puede utilizar. Lo que les contaba por el consentimiento de la familia para la donación, uno debe o debería plantear la donación porque es importante para el duelo. Está demostrado que los familiares de los pacientes que donaron llevaron mejor adelante el duelo, le da a los españoles dicen un sentido al sinsentido de la pérdida prematura de un hijo, y eso se siente un montón. Y los procesos que tenemos son largos por un montón de cosas.
Y hay que minimizar el tiempo porque el tiempo desgasta el equipo de salud, desgasta a la familia y se desgastan también los órganos y tejidos para donar. El protocolo, la idea no es contar el protocolo, que nosotros en terapia lo manejamos bien, es un poco el resumen, ver la detección, la evaluación. El paciente tiene que tener criterios de inclusión para hacer la primera evaluación, que es clínica instrumental, y la segunda, que es solo clínica. Ahí empezamos el tratamiento del potencial donante, que son los cuidados. Este es paciente con sospecha de muerte encefálica en la terapia intensiva, no lo van a tener en una sala. Y depende de la edad, hay tiempos de espera para hacer el protocolo, y depende de la edad, entre la primera y la segunda evaluación, también hay tiempos de espera, que en el protocolo del 2019 se acortaron, pero igual siguen siendo largos. Fíjense que los menores de 2 meses hay que esperar 24 horas, o sea, un día, entre la primera evaluación y la segunda. Eso es un montón de desgaste para el equipo, para la familia, como les digo. Todo esto está normatizado, estipulado, está en la ley, está en el protocolo, y lo manejamos habitualmente. Nosotros hacemos el tratamiento del potencial donante, que se cambia, digamos, el objetivo del tratamiento. Ya uno no, el paciente fallecido lo que hace es mantener la viabilidad de los órganos con una función normal, con determinadas drogas, monitoreos y controles, depende del órgano y depende del objetivo, porque los órganos bien tratados después recaen en un trasplante exitoso. Si se acepta la donación y si el paciente cumple con los requisitos, en el simple de lo que yo le contaba antes, donde están los pacientes con Glasgow 7 y la lista de espera, se hace la distribución y la asignación de los órganos y tejidos para hacer la ablación de implante y tener con un paciente trasplantado. Y hablando de tejidos, les conté resumidamente el proceso que puede durar entre 24 y 36 horas más la distribución del implante de trasplante, ¿no? Los tejidos, tenemos unas ventajas en Cava, que es que no tenemos limitante con los bancos de tejidos, con los ablacionistas, y hay algunas limitantes sí de los pacientes de tamaño, de edad y de peso, y puntualmente de córnea, los mayores de 2 años son donantes de córnea, siempre y cuando la córnea esté en condiciones. Hay que tener algunos cuidados en el confort inmediato, que son muy fáciles de aplicar. Pero bueno, la donación de tejidos es algo por ahí que los intensivistas yo creo que no lo tenemos tan incorporado, que deberíamos tenerlo, y que se puede incorporar en la sala también. Obviamente hay algunos pacientes que se le hace adecuación del esfuerzo y eso se puede adelantar con los padres durante la donación de tejidos, especialmente córnea, pero algunos pacientes fallecen y con causa de muerte conocida, viendo la historia clínica y la enfermedad previa, también se pueden pensar como donantes de tejidos. Ahora viene la parte de cuna, no sé si ya estamos. Sí, A probar. ahí comparto pantalla. Está la doctora Cintia Quisillán, que es la coordinadora hospitalaria del Hospital Elizalde, y nos va a compartir una experiencia con un proceso de donación que tuvieron este año. ¿Ahí ven la pantalla? No veo la pantalla. ¿Esto ya está? Sí, si querés, Cintia, puedes compartir pantalla. Estoy compartiendo, ¿eh? ¿No se ve? Listo. Ahora sí. ¿Sí? Dale. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Cintia Quisillán, yo soy terapista del Hospital Elizalde. Sí. Espéranos un momento. Estamos tratando de amplificar tu audio acá en el aula magna, porque no lo teníamos, Bueno. no lo previmos inicialmente. Vamos a ver cómo sale y después se te avisa y arrancar. ¿Bien? Ok. ¿Acá? A ver, háblanos, Cintia. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, espera, escuchamos, pero estamos tratando de averiguar por dónde te escuchamos. ¿En serio? Habla de nuevo, a ver. ¿Ahí me escuchan? Espera, bueno, vamos a ponerlo ahí. Levantar el audio en la compu. Y mutear. Dale. Está muteado. Ahí. Sí. Habla de nuevo, Cintia, a ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Se anda? Sí, sí. A ver, háblanos.
¿Ahí me escuchan? ¿Escucha algo? ¿Mirando la tele? No, la apagamos. No puede ser que dejarlo sin voz. ¿Eh? ¿Ahí me escuchan bien? Ah, desde acá. No. ¿Escuchan? ¿Escuchan algo o no? Ahí vamos. No. A ver, Cintia, si nos podés hablar. Sí, ¿ahí me escuchan bien? A ver si querés empezar, Cintia. ¿Arranco? Sí, dale. ¿Arranco? Bueno, dale. Bueno, ya me presentaron, yo soy terapista del Hospital Elizalde, trabajo en la terapia y también me desempeño como coordinadora de trasplante del hospital. La idea es presentarles un paciente que tuvimos hace muy poquito tiempo, que es un paciente de sexo masculino de 15 años, como diagnóstico de base asmático en tratamiento preventivo, que concurrió a la guardia por presentar astenia, dinamia, hiporexia, que se acompañaba de pérdida de peso de unos 10 kilos más o menos del último mes de evolución, y a lo cual se le había agregado un registro de fiebre en las últimas 48 horas. Como antecedente de enfermedad actual, había tenido una otitis media tratada con amoxicilina clavulánico durante 10 días, tratamiento completo, y unas gotas óticas con ciprofloxacina por esta otitis media externa. Al examen físico, al ingreso en guardia, tenía más de 39 grados, estaba pálido, deshidratado, tenía una habla medio pausada y refería algo de disnea de esfuerzo con algunos esfuerzos particulares, como por ejemplo subir escaleras, y algo de mialgias a predominio de miembros inferiores. Si bien no había tenido clínica abdominal, gastrointestinal, sí refería algo de dolor a la palpación abdominal y durante la espera en la guardia había presentado un vómito. Entonces el chico se interna con diagnóstico de síndrome de impregnación. Para estudio se le indica un plan de hidratación parenteral y estudios diagnósticos. Al laboratorio de ingreso tenía alterados los reactantes de fase aguda, algo de hiponatremia, una orina concentrada, pero el resto de los exámenes, placa de tórax, eco abdominal, eran normales. Así que bueno, se amplía el laboratorio, se piden serologías y un perfil reumatológico y tiroideo. Durante las primeras horas en internación en sala general, el paciente evoluciona con fiebre, con mayor dolor en el cuerpo, refería más que nada dolor en espalda, un poco lento al habla, bradipsíquico, y durante las horas posteriores refiere fotofobia y se constata rigidez nucal. Por sospecha de meningitis, se decide hacer una punción lumbar previa realización de tomografía de cerebro y se medica con ceftriaxona ciclovir. En la tomografía, la verdad que no se veía ninguna particularidad, se podía ver que tenía surcos, tamaño ventricular conservado, cisternas peritroncales libres. El líquido cefalorraquídosis fue el citoquímico patológico, casi con 6.000 elementos, cero glucorraquia, y se sacaron muestras para microbiología para cultivo de gérmenes comunes, micobacterias, un film array, panel meningitis, PCRs virales, GeneXpert, más los hemocultivos por 2. Al segundo día el paciente presenta de depresión del sensorio, si bien se conservaba reactivo al estímulo, pasa a terapia para monitoreo. Y durante su primer día en terapia empeora esta depresión del sensorio, pierde reflejo de oxígeno, por lo cual se decide ventilar. Tenía algunas alteraciones pupilares con tendencia a la miosis, reacción lenta a la luz. En este punto se decide repetir la tomografía de cerebro, donde
sí se veía algo de edema, disminución del tamaño de los ventrículos, leve. Es evaluado por neurocirugía, quienes toman conducta neuroquirúrgica expectante, no requería entrar a quirófano por el momento. Y ese mismo día se recibe el cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo para un piógenes. Al día siguiente, el paciente presenta mayor inestabilidad clínica y hemodinámica, tendencia a la hipotermia. Le costaba bastante manejar la temperatura, presenta un episodio de poliuria con aumento de varios puntos de la anatremia, se diagnostica una diabetes insípida y se trata con desmopresina. Posteriormente presenta taquicardia, hipertensión arterial y midriasis. Se administra manitol, se repite una vez estabilizado la tomografía, y acá sí se ve una tomografía con mayor edema cerebral y algunas áreas hipodensas. En este punto se decide suspender la sedación para evaluar la clínica neurológica del paciente. Acá se puede ver en la tomografía en varios cortes que había perdido los surcos, había disminuido el tamaño de los ventrículos, tiene algunas áreas hipodensas, algo de desviación de la línea media. Acá se puede ver un poco más nítida las áreas hipodensas a predominio del lóbulo temporal izquierdo. Y acá vemos que perdió cisternas peritroncales. Ya con varias horas sin sedación, el paciente continúa con midriasis bilateral reactiva, con reflejos troncales abolidos y empieza con tendencia a la hipotensión arterial. Con lo cual se comienza un goteo de noradrenalina y se da aviso a la guardia médico operativa del instituto por sospecha de clínica compatible con muerte encefálica. La guardia concurre, una vez cumplidas las horas sin sedación, sin drogas sedantes, eh, se realiza nuevamente el examen físico compatible con muerte encefálica y se realizan métodos instrumentales de diagnóstico. En este caso se hizo un Doppler transcraneal donde se constató ausencia de flujo sanguíneo en 4 vasos, con lo cual se diagnosticó la muerte encefálica a las 17:10. En este punto se mantiene una entrevista con la familia, se ofrece la posibilidad de donación de órganos y la familia acepta, con lo cual se da comienzo a la evaluación, digamos, de los estudios predonación. Se realizó un ecocardiograma donde se podía observar que tenía disfunción ventricular severa, un eco abdominal que era normal. Primer laboratorio que se realizó en el Hospital de Elizalde, donde se veía alteración de la GPT, un potasio un poco elevado, que después se constata disminución en un segundo laboratorio realizado en el Hospital Argerich. Pero en este laboratorio sí se ve que había empeorado las transaminasas ambas. Había subido un poquito la creatinina, pero no mucho, de 0,47 a 0,53. Y se hacen serologías donde se puede ver que tenía una IgG para SMB positiva y además una PCR para COVID positiva, que el paciente ya tenía previamente hecho un test rápido, que era negativo, pero bueno, la PCR fue positiva. En este momento se ofrecen los órganos a los diferentes equipos de trasplante y lo que podemos ver es algunos de los órganos no pudieron ser aceptados. Por diferentes motivos, en este caso, por ejemplo, pulmones no, por la PCR positiva para COVID, corazón por la disfunción ventricular e hígado por las transaminasas elevadas, pero sí nuestro paciente pudo donar ambos riñones, ¿sí? En este caso, si bien no pudieron ser implantados en pacientes pediátricos, por la edad del paciente, adolescente, por el tamaño del paciente y el tamaño de sus órganos, ambos riñones pudieron ser implantados en pacientes adultos. Riñón izquierdo fue a un hombre de 59 años y riñón derecho a un hombre de 52 años.
Así que, bueno, en definitiva, gracias al trabajo en equipo de mucha gente, de los médicos que mantuvieron el potencial donante, del instituto, hasta los equipos de trasplante y sobre todo a la familia que decidió donar, estos dos pacientes pudieron salir de lista de espera después de varios años dializando. Gracias. Ahí dejé de compartir. Hola, gracias Cintia por la presentación. Este fin de semana en Cava hubieron dos donantes, el de la Hospital Elizalde y nosotros procuramos una fórmula. En la provincia de Buenos Aires también procuraron investigar sus reuniones en dos lugares, uno del AMBA y otro del interior. Y ahí estuve viendo el chat y hay gente conectada en el GEM, de Misiones, de Tandil. Bueno, como para ir terminando, cuando yo les hablaba de las peculiaridades de la pediatría, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Una es la medicina preventiva, por ejemplo, las vacunas, los sistemas de atención infantil, las rejas en las ventanas y demás, que baja un montón la mortalidad, que en los últimos años bajó un montón la mortalidad en pediatría. También mejor la mortalidad en la terapia porque bajaron un montón los cuidados de la terapia, de los cuidados con paro, la medicina en general, el acceso a la tecnología que tenemos nosotros y la medicina en general avanzó un montón, por lo cual hace que los chicos se mueran menos. Sobreviven pacientes con enfermedades crónicas de base que no se morían, con enfermedades malignas o metabólicas, tenemos diagnóstico de enfermedades que antes no teníamos, tenemos acceso a tratamiento que antes no teníamos, hay síndromes genéticos también que antes se morían y ahora sobreviven, tenemos muchos pacientes en tecnología dependiente con tráqueo vasto respirador en la casa, lo cual son contraindicaciones médicas para la nutrición, aparte de otras contraindicaciones médicas, ¿no? Muchas veces la causa que lleva a la muerte no está determinada y es una contraindicación absoluta para pensar en el paciente como donante. Hay limitaciones de edad y de tamaño, eso lo demuestran los tejidos y también los neonatos. A veces hay imposibilidad técnica para el trasplante, no me voy a meter en cosas quirúrgicas, pero el cirujano a veces decide si puede operar o no. A veces no hay receptor adecuado. Siempre divide a los pacientes de 0 a 10 años y de 10 años a 18 los pediátricos. Hay un tema de tamaño que especialmente se ve en los órganos intratorásicos a menores de 10 años, donde sí o sí el corazón, los pulmones, tienen que ser de un donante pediátrico. Cuando los pacientes pediátricos son más grandes, según la lista de espera, a veces, como nos contó Cintia, pueden ir a pacientes adultos, no se órganos procurados, pero hay una cuestión de tamaño y negativa a la donación de la familia. Y ahí es un multiverso muy amplio, hay poca información, hay información sesgada, depende de donde uno mire, se entera de diferentes cosas. Yo me tomé el atrevimiento de pedir un informe en el CINTRA de Cava, de pacientes menores de 18 años. El año pasado y hasta mayo de este año se evaluaron pacientes con Glasgow 7, la mitad vivió y la mitad se murió, el 49 y pico por ciento se murió. De los que se murieron, el 70% se murieron de muerte encefálica. Y luego una negativa familiar del 29%, que fueron 7 pacientes con negativa familiar, pero del total, entre contraindicaciones y paro durante el seguimiento, hubo 4 donantes en Cava, menores de 17 años, en un año y medio. La negativa familiar en ese mismo tiempo del país fue el 26%. Lo que se vio en los últimos años, especialmente después que salió la ley nueva, donde dice que uno de los padres puede estar presente y no los dos, que es una limitante de tiempo, tomado todas las cosas de tiempo que les comenté antes, fue al 50% a nivel país, de las entrevistas que están documentadas en el CINTRA. Así que ya que estamos, les voy a pedir, estamos revisando desde la terapia intensiva las historias clínicas de los pacientes fallecidos de terapia y algunos de las salas, y el desenlace a veces no está muy bien descrito en la historia clínica, no por un tema judicial, sino por un tema de investigar de cómo hacemos la notificación de la muerte del paciente. Sería muy interesante poder evaluar cómo abordamos esa situación para tomarlo como punto de mejora después y poder crecer.
Desde terapia lo estamos mejorando, los pacientes que se limitan se escriben con letra fuerte y clara. Algunos pacientes seguimiento en el CINTRA y también lo volcamos en el CINTRA también justamente para cuando pedimos estos informes tener información. Para dar ejemplos, en Canadá la negativa familiar publicada es del 60%, en Estados Unidos PERI 50%, en España 20% de negativa familiar. Acá estamos PERI 50%, pero bueno, esta información del 29% en CABA con 7 pacientes me parece interesante. Y otro tema interesante, los pacientes neurocríticos con Glasgow menos de 7, que se murieron por paro, de ese pool de pacientes que es el 30%, el 100% tenían contraindicaciones para la donación. Es interesante traerlo justamente por estas contraindicaciones que tenemos nosotros. ¿Escucharon? No sé qué está pasando, faltan 2 días por terminar. Perdón, se dejó de compartir la pantalla. No debe ser, ¿no? Sí. Y 2 cositas más. La ley también dice que los hospitales que tienen potencialidad generadora de donantes pueden hacer detección, evaluación y tratamiento de potenciales donantes. Esto lo podemos hacer nosotros. De hecho, hemos, con el apoyo del organismo jurisdiccional, certificado muertes encefálicas en el hospital. Debemos proveer a las familias información sobre la donación de órganos y tejidos y sobre la relevancia sanitaria y social que yo les comentaba al principio. Y eso lo inventamos nosotros y lo determina el Gutiérrez. Hay una ley, hay protocolos, hay normas que tenemos que atener a ellas y tenemos que hacer acciones para promoción, difusión y capacitación dentro de la institución. Esta es una instancia de promoción y difusión. Después tengo unos juveniles para que se lleven, no sé si van a alcanzar, pero algo trajimos. ¿Sí, acá? Sí, sí, sí. No sé. Este cartel seguramente lo vieron en las salas. Yo el que voy los pongo delante de las carteras porque le vamos poniendo cosas encima, en la tele que pasa también. Está en la guardia, está también en el libro donde sacamos los certificados de defunción, está también en admisión. Y un poco es lo que les estuve contando, el paciente fallecido con la comunicación obligatoria, de chequear que no se haya borrado mi celular y el demónico, donde dice coordinador hospitalario que nos puede llamar, igual que el 087 y el directo del sitio de trasplante. Y nos recuerda un poco que el paciente puede ser donante cuando tiene muerte encefálica y cuando tiene un paro irreversible. Como les comentaba, tanto el Hospital Gutiérrez como en el Elizalde tenemos servicio de trasplante, estamos autorizados para trasplantar córnea y esclera, médula ósea, hígado, con injertos valvulares, piel y sistema musculoesquelético desarticular, y el Hospital Elizalde, córnea y esclera, válvulas cardíacas y membrana amniótica. O sea que tenemos de todo. Lo que tenemos también es la potencialidad para generar donantes y procurar algunos órganos y tejidos entre todos. Y anoche me fijé en la lista de espera de órganos y tejidos. En el CINTRA había 186 pacientes menores de 18 años, de los cuales 103 están en lista de espera renal, 37 hepáticas, 13 cardíacas. No me fijé en menores o mayores de 10 años, pero cerca de 7 eran menores de 10 años, con la dificultad que les conté. 11 de intestino, 9 de pulmón, 6 de escleras, 4 de córneas, 2 hepatitis finales y 1 hepatite renal. Y para que se lleven a casa, además de los juveniles, el objetivo de la reunión, como dijo Natalia al principio, es optimizar el proceso de donación trasplante en pacientes pediátricos. Y para eso hay que evaluar la potencialidad de cada paciente pediátrico fallecido. Y para eso está bueno, esto es que les conté de las historias clínicas, para poder también ver dónde estamos parados. En teleterapia estamos protocolizando algunos procedimientos. Documentar los procesos también me lleva a recordar de las historias clínicas. Hay que capacitarnos, tenemos que capacitar nosotros y fundamentalmente, como dijo Cintia, hay que trabajar en equipo. ¿Bien? Muchas gracias por haberme escuchado. Contamos con la excelentísima presencia de Alejandro Rossi, que es el director médico del INCUCAL, y con la licenciada Roxana Fontana, que es la directora de comunicación del INCUCAL también, que vinieron especialmente a escuchar al Ateneo, a conocer al hospital y a sacarse una foto para las redes. ¿Pueden comentarnos algo? ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Mari, y bueno, y a todas las autoridades y a todo el hospital por la invitación. La verdad que desde nosotros, desde el hospital,
Celebramos desde el INCUCAI este tipo de actividades, y más aún en un hospital pediátrico que la verdad que venimos trabajando ya hace un par de años y creemos que es una deuda, ¿no es cierto?, ofrecer órganos aptos para trasplante a esa población que está vulnerable, ¿no es cierto?, como lo son los pacientes pediátricos. Nosotros estamos convencidos que estas acciones son fundamentales para llevar adelante todo este proceso. Muchas veces uno escucha que fulanito está necesitando un hígado, fulanito está necesitando un corazón, y bueno, todos nos desesperamos, ¿no es cierto? Desde la gente que está llegando en su casa, esa ama de casa que está, y lo único que genera es angustia, porque cuando miramos esas cosas en redes y en los medios de comunicación, nadie puede hacer nada. Desde el INCUCAI estamos convencidos, digamos, que los verdaderos actores que podemos hacer algo para ofrecer estos órganos a la lista de espera es el sistema sanitario. Por eso, este tipo de discusión, yo recién me estaba fijando, bueno, Mari comentó que hubo un donante de tejidos este año, acá en este hospital, y yo me fijé en el Sintra, y en los últimos 10 años hubo 2 donantes de tejidos. Entonces nos ponemos a pensar la cantidad de oportunidades que hemos perdido. Las hemos perdido nosotros. Seguramente firmamos certificados de defunción de chiquitos que fallecen con padres totalmente a favor de la donación, pero claro, siempre decimos lo mismo. ¿Qué pasa por la cabeza de esos padres que están perdiendo nada más y nada menos que un hijo? Y como para pensar en hablar de donación. Si nosotros que estamos a cargo de esa familia, que estábamos a cargo de ese niño que ha fallecido, no se lo planteamos, seguramente, y no seguramente, realmente no se producen las donaciones. Y le perdemos la oportunidad de esa familia de hacer un acto que como bien dijo Mariana, está comprobado en el mundo que es algo positivo para aquella gente que pierde un ser querido. Es decir, la pérdida de un hijo, bueno, todos saben que es lo peor que a alguien le puede pasar, y dentro de algo tan negativo la donación de órganos protegidos, porque digamos, es cierto lo que dice Mari, que por ahí la casística de muerte encefálica en menores de edad es mucho mayor que en adultos, y por eso la escasez de donantes. Pero no es solamente la escasez de donantes por eso, es la escasez de donantes porque se pierden porque nosotros no lo pensamos. Como decía recién, cuando vemos, y mismo nosotros, cuando vemos en los medios de comunicación o en redes que un chiquito está esperando algún órgano para poder salvar su vida, porque es literal, esos que salen es porque necesitan salvar su vida, necesitan un hígado, necesitan un corazón en las próximas 48 horas, porque si no se mueren, y de hecho muchos pacientes se mueren, y es porque nosotros en ese momento no lo pensamos. O sea, es de todo eso que siempre decimos, que le escapamos a la muerte, que vemos como un fracaso terapéutico. Después de la muerte existe la posibilidad de darle a esos padres el derecho que tienen a poder ser donantes. Muchas veces nosotros recibimos llamados de falleció un familiar y vimos que tenía, en caso de adultos, ¿no es cierto? Vimos que tenía una expresión positiva. Bueno, nos comenta esto, la gente nos comenta. Entonces en ese momento la verdad que es algo catastrófico, la pérdida de un ser querido, y nunca lo pensamos, y realmente los que fallamos somos nosotros los del sistema sanitario, no es la población en general cuando uno. Por eso, bueno, yo celebro estas actividades que estamos realizando. Ahora en el Hospital Garrahan también hay un acto por el Día de la Donación, y aliento a que todos ustedes, que bueno, que veo que son todos muy jóvenes, y la gente joven por ahí está más adepta, porque por ahí el que ya está terminando su carrera es como que es más difícil incorporar el chip de la donación. Pero sí ustedes que son jóvenes, sepan que bueno, hay miles de frases, ¿no es cierto? El multiplicar, el dar vida, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros desde el sistema de salud somos los responsables de llevar a cabo todo esto. Por eso, la verdad que me encantaría que esos 2 donantes, que creo que fue uno en el 2018 de tejidos y otro ahora en el 2024, que bueno, ese del 2024 se multiplique por muchísimo, porque un donante de córneas es importantísimo. Nosotros en la actualidad tenemos 3.000 pacientes en lista de espera para donante de córneas. Y un gran porcentaje de esos pacientes son menores de edad, y un gran porcentaje están ciegos, es decir, no ven. Muchos sí ven, no son terapeutas, no tienen dificultades para ellos, pero muchos de ellos están ciegos. Así que imagínense lo importante que es poder procurar un par de córneas, ¿no es cierto? Con un paciente que nosotros procuramos se pueden trasplantar 2 chiquitos o no, que muchas veces están ciegos. Así que bueno, felicitaciones, muchas gracias a todos por la invitación, y bueno, esperemos que no sea la primera vez y que esto lo podamos seguir haciendo, y que tengamos muchísimos donantes para ofrecer órganos y tejidos a la lista de espera que tan
Muchas gracias. Bueno, si nadie más quiere... doctor Neira. Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias, Mariana, Alejandro, gracias por las palabras. Estamos totalmente de acuerdo que hay que procurar más. Este es un hospital que trasplanta, además, en la lista que puso, próximamente va a tener trasplante renal, en meses, un año va a haber trasplante renal, así que no podemos no procurar. Los hospitales que no trasplantan procuran poco, en parte de la parte pediátrica. Y tomo algo que dijo Alejandro, que hay mucha gente joven y no es casualidad. No es casualidad. Está muy bueno que la gente joven tome como propio de esto de la regulación de la verdad, le salvan vida a mucha gente, esto es una oportunidad, un amor infinito de la gente que dona y que puede salvar la vida. Los que estamos en la parte de trasplante y vimos pacientes que trataron, realmente vale la pena el esfuerzo que uno hace en terapia intensiva, cuidando al paciente, pues es el paciente más importante que tenemos, porque le van a salvar la vida mucho, o potencialmente les puede salvar la vida mucho. Claramente esto lo llamamos muchas veces con Mariana, porque es una política institucional. Bueno, la institución ahora claramente está a favor de la recuperación y la donación de órganos, porque somos un hospital que le puedo decir trasplante. Así que no sería algo esquizofrénico que hacemos una cosa y la otra parte no. Así que esto hay que replicarlo y trabajar fuertemente en los protocolos que ya están claros y que todo el mundo sepa cómo poder hacerlo. Y le vuelvo a decir muchas gracias a todos los jóvenes por ser jóvenes para mí, gracias a ustedes y por estar acá, que nos viene muy bien. Y otra parte muy importante que les sale y Hospital Gutiérrez, como hospitales pediátricos de nuestra ciudad, trabajemos juntos. Y esto está bárbaro. Hay que trabajar juntos. Es un hospital pediátrico de alta complejidad. Así que, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Pablo, y gracias por la juventud. Bueno, muchas gracias a todos. La pelota está de nuestro lado ahora. La ley dice que son todos donantes potenciales. Está en nosotros procurar eso, buscarlo, llamar a los que hay que llamar y desencadenar este proceso que termina salvando las vidas de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana.